Adolfo Rojas Silva se le mata en Fortín Sorpresa. Y ahí en Paraguay a punto ya estuvimos ya, pero al final los organismos internacionales de la época lograron otra vez detener la guerra. Yo dije. Y posterior a eso, Paraguay transcurría la inestabilidad política hasta que en 1931, el 23 de octubre, una marcha estudiantil de los alumnos del Colegio Nacional de la capital irrumpe el Palacio López, muere prácticamente 11 estudiantes, y de ahí Paraguay ya definitivamente se decide ya irse a la confrontación con Bolivia, que comienza en 1932. Ese es el grande rasgo que podemos decir lo que es el inicio de la guerra del Chaco. Yo creo que necesitaríamos más programas para ir ya desarrollando ya año por año las diferentes batallas, pero el libro que te traje hoy, Sí. C de Boquerón, C de Victoria, Boquerón fue el primer fortín que hemos recuperado. Bolivia tenía su mejor hombre en Boquerón, el coronel Manzano, que era uno de los mejores hombres bolivianos, y como dijo hace rato acá el compañero, la cuestión del petróleo también tuvo también... ¿Y qué participación tuvo Estados Unidos, Gran Bretaña? ¿Estados Unidos pico apoyar a Paraguay? No, Estados Unidos le apoyó a Bolivia, inclusive la Standard Oil, eso, era una marca de la familia Rockefeller, que fue que financió a Bolivia. Acompañó Bolivia, a Bolivia. sí. ¿Financió? ¿Pero qué significa? Financió, pagó armamento, le trajo a un héroe de la Primera Guerra Mundial, le trajo como asesor a la milicia boliviana el general Hans Kuhn, que era uno de los mejores, mariscal de campo. ¿Cómo era un asesor a la boliviano? A Bolivia, exactamente. Y cayó. Entonces ellos ya se prepararon para la conquista del Chaco, ya ellos lo tenían ya por ganado. Paraguay lo que hizo, y gracias, hay que decirlo, gracias al doctor Eligio Ayala, que tuvo esa gran visión y ganó tiempo y preparó al Paraguay, enviando a los mejores hombres en Europa para conocer lo que es el concepto del arte de la guerra, traer armamento. Y por eso nosotros, aparte también el Chaco, el hostil, un lugar muy hostil, muy diferente a la región oriental, muy diferente a la región occidental, climatológicamente hablando, y eso nos ayudó a nosotros. Los bolivianos son guapos en la altura, y vinieron en el llano a pelear, que no son tan guapos ahí. Entonces nosotros ahí sacamos ventaja, y la resistencia de la sangre guaraní, porque mi abuelo se fue a la guerra y ellos, había días y semanas que no consumían ni una gota de agua. Y vos sabés que nuestra compañera de trabajo, Ausi, su abuelo también cuenta ella que recibió incluso un disparo en la pierna y pudo él ser una de las personas que sobrevivió a la guerra del Chaco. O sea, hay historias. Lisiado. Y vos sabés que la cuenta pendiente que tenemos con los héroes es muchísima, Ramón. Esta vez allá la Guajela y Vía Cuera, allá como Capacho de Cuera, que pega que la amó allá, pero muchas veces vemos de que algunos mueren por falta de asistencia en salud, otros no tienen ni un pedazo de tierra, siendo que han puesto su pecho como muralla para defender justamente la tierra paraguaya. Ya son un poco los premios que le damos los hijos desagradecidos, ¿verdad? Con gente que puso, mucho, hasta incluso su vida por defendernos. Imagínate, Marco, si nosotros perdíamos la guerra del Chaco, ¿qué pasaría? A pasar Puente Remanso era República de Bolivia. Fuerza del famoso Teníamos que hacer migración para pasar a partir del Puente Remanso. Hoy Copa Mañana y Bolicuñaje, así antes decía, ¿verdad? O perdía Bolicuñaje. Hoy en día Cerro Porteño es eso. La final ya llegó ahí este verano, así Ramón, pero decime una cosa, causó tanta envidia lo que era Paraguay en aquel entonces, fundición de hierro, los primeros trenes, vías de ferrocarriles. O sea, Paraguay era también de cierta manera una especie de envidia por el crecimiento que teníamos en la región, ¿o no? Paraguay, hablando ya de la época de Francia López, tenía una autonomía, una autarquía, o sea, era un país autónomo en su economía, el único país que tenía moneda de oro. Un país que se manejaba con recursos propios, no tenía deuda externa. Y la tasa de alfabetización también creo que era muy baja. No había casi analfabeto en Paraguay. Y los mejores hombres, los jóvenes más ilustrados, se iban a estudiar a Europa, pagados por el gobierno. Entonces había ya, vamos a hacer una comparación. Lo que Estados Unidos
Inglaterra era en ese momento. Inglaterra es el que manejaba la economía mundial a través del banco mercantil que tenía su sucursal en todos los países, menos en Asunción. Menos en Asunción. Que ya era parte de un sistema de usura. Y nosotros, Marco, y te cuento, ¿verdad? Cuando en 1869 ya se instala el gobierno provisional en Asunción, el triunvirato entre Rivarola, Jovellanos y Gil, ya Mariscal López ya huyendo hacia el norte del país ya para defenderse, y en 1871 el Paraguay hace su primer préstamo a ese banco inglés, y teníamos que nosotros tener la garantía de dos países tenían que garantizar como garante al Paraguay, que fue Brasil y Argentina. Y en 1871 el presidente Rivarola, Cirilo R. Rivarola, disuelve el Congreso. ¿Por qué disuelve el Congreso? Porque el Congreso le acusó ya por malversar, por hecho de corrupción ya en ese momento. O sea, un año después Manuel Mariscal López los perros ya metían la mano en la lata. Así de sencillo, no es una cuestión, la corrupción no es una cuestión de ahora, eso viene ya inclusive en la época de las colonias españolas, se atajó con Francia y con los López, pero después de ellos ya empezamos otra vez con ese ritmo. Entonces, son cuestiones que tenemos que analizar. Yo siempre digo, y hace poco participé en un lanzamiento de libro y también en homenaje a un escritor de Coronel Oviedo, Aníbal Barreto, y nos encontramos con Andrés, que es Andrés Colmán Gutiérrez, historiador, y estuvimos hablando de un tema, y siempre yo mi reclamo de muchos historiadores que Paraguay necesita un revisionismo histórico, necesitamos revisar nuestra historia. Nuestra historia es muy tergiversada, muy editada, y nosotros necesitamos, Jorge Rubiani ya lo solicitó varias veces al Congreso, para que hagamos un revisionismo histórico. Están los documentos, gran parte de nuestro archivo que se robó durante la guerra de la Triple Alianza fueron de vuelta algunos, a excepto de los brasileños que nunca devolvieron ni un papel ni un lápiz a nosotros. Pero el resto sí devolvieron, tanto Argentina y Uruguay devolvieron muchos trofeos de guerra, y podemos hacer una reconstrucción histórica del Paraguay. Entonces, por lo que yo entiendo, a muchos no le conviene que se cuente la verdad, ¿verdad? Porque incluso ¿cómo se dice? El inicio de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Se habla de que gran parte de los fundadores fueron paraguayos, fueron indios guaraníes, que fueron los primeros terratenientes de la gran Buenos Aires, y eso incluso ni se cuenta. Incluso uno de los hijos directos de Argentina, que es el Mitre, sí, que fue uno de los que también fue parte de todo ese plan para desterrar justamente la historia paraguaya, que tiene un gran protagonismo, nada más y nada menos que en el inicio de Buenos Aires, Ramos. O sea, sí, hay una gran historia paraguaya detrás. Sí, el propio Sarmiento que decía que al paraguayo hay inclusive en el vientre de la madre, hay que liquidarle, decía ella. Entonces, había un odio hacia nuestro país. El motivo yo nunca entendí, pero también la historia nos da un gran ejemplo, Marco. Cuando la crisis argentina entre las provincias y el porteñismo, entre Urquiza versus Mitre, esa guerra civil en Argentina, y Paraguay se va como árbitro, el Mariscal López justamente se va como árbitro y arregla ese problema entre los argentinos, y 3 años después viene en contra de nosotros. Y si eso el Mariscal, si Paraguay no se metía en ese problema argentino, tal vez no iba a ocurrir la guerra, porque Brasil no se iba a animar a venir solo.